Continuando con nuestro programa, ya que tenemos la función para dibujar y que ya hemos creado nuestro mapa, vamos a dibujar el diseño de nuestro personaje. Entonces, para dibujar ese diseño, vamos a crear un tipo de dato char, el cual denominaré obs de obstáculos, y va a ser un arreglo de 3 dimensiones. En este caso voy a poner que es de 12, 2 y 8. Entonces vamos a ejecutar esta parte. Y lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro personaje. ¿Por qué 12? En este arreglo de chat vamos a guardar no solo el diseño del personaje, sino también el diseño de los automóviles y de los diferentes troncos o obstáculos que vayamos a ocupar. Muy bien, ya para hacer más rápido esto, simplemente lo voy a copiar y se dan cuenta, tienen las mismas dimensiones. Son 2 dimensiones de alto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dimensiones de largo. Entonces, con estos dos símbolos vamos a crear el cuerpo de nuestra rana y con los signos de más vamos a crear lo que son las patas. Entonces, de aquí, esto va a ser el comienzo. Entonces, de esta manera, pues creamos nuestra rana. Aquí pues ya depende de cada quien de cómo quiera crear el diseño de su rana. Entonces, yo así lo voy a dejar. A continuación vamos a crear dos estructuras. En este caso lo voy a denominar coordenada. Y esa estructura va a tener un tipo de dato que denominaré X y un tipo de dato que denominaré Y. Esto es para guardar, como su mismo nombre lo dice, son coordenadas donde vamos a guardar la posición en X y en Y. Después vamos a crear una segunda coordenada, que en este caso voy a denominar dato. Aquí el nombre que ustedes gusten, el cual le voy a decir que quiero un tipo de dato coordenada, que es el que acabamos de crear, y le voy a poner post de posición. Y esto lo voy a igualar a 14. Y después de eso, vamos a crear un tipo de dato char, el cual denominaré car, que en este caso lo igualaré igualmente a 14. ¿Por qué 14? Muy sencillo. Bueno, al principio ahorita no se va a notar, pero cuando vayamos avanzando en los videos, el máximo de datos almacenados que vamos a tener aquí, o sea, de caracteres almacenados, van a ser de 14. Entonces, por eso lo igualo estas dos a 14. Esto lo vamos a utilizar para guardar el posicionamiento de nuestros caracteres y así poderlo desplazar con mucha más facilidad por nuestra pantalla. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un tipo de dato, en este caso es dato, que en este caso le voy a poner como pas y lo voy a dejar como 12. Aunque simplemente si lo pondría en 1 estaría bien, porque como les digo, son 12 porque vamos a almacenar 12 obstáculos diferentes. Entonces, ya que tenemos eso, nos vamos a ir aquí a crear una nueva función de tipo vacío que le voy a denominar pasar. Entonces vamos a generar esta función. Muy bien, entonces en esta función pasar vamos a crear lo siguiente, vamos a crear 3 fors. Entonces los vamos a generar de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. El primer for voy a crear una variable que en este caso voy a denominar que se llame t, que va a ser igual a 0, donde t debe ser menor a 1. ¿Por qué menor a 1? Porque nuestro arreglo que tenemos aquí simplemente solo tenemos una sola figura. Entonces por eso solo quiero que me muestre esa figura. Y donde t va a tener un aumento en 1. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que en este caso va a ser q y la voy a igualar a 0. Y una segunda variable que va a ser y esta la voy a dejar de esta manera. Entonces, en nuestro primer for voy a crear una variable y que la voy a igualar a 0, donde y debe ser menor a 2 y donde y va a tener un aumento. Y en nuestro tercer for voy a crear una variable llamada j, una variable j, donde j debe ser menor a 7 y donde j va a tener un aumento en 1. ¿Por qué 2 y por qué 7? Pues muy sencillo, porque 2 y 7 son las dimensiones que le hemos dado a nuestro arreglo tipo char, que es de 2 y 8. Ok, entonces ya que tenemos esta parte, aquí después del segundo for vamos a agregar que y sea igual a 2 menos y. Entonces aquí lo único que le estamos diciendo es que y tome el valor de 2, que es el máximo, y le reste el valor de y que tenemos aquí. Entonces, aquí vamos a crear lo siguiente, vamos a crear un if donde llamemos a nuestro arreglo obstáculo y le vamos a pasar a t, a i y a j, o sea que vaya revisando cada uno de nuestro arreglo de 3 dimensiones y lo vaya verificando. Y que si
alguno de los espacios que tiene es diferente a un espacio en blanco, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que pass en t.pos en la posición q bueno, en esa posición sea igual a las coordenadas en j, y. Y asimismo le voy a decir que pass en la posición t.pos en la posición q sea igual a obstáculo, aquí en vez de pos sea punto car en la posición q y sea igual a obstáculo en la posición t, i, j. Muy bien, y aquí hacemos que q tenga un aumento en 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta pequeña función? Estamos creando 3 fors para que nos revise en cada una de las posiciones que tenemos en nuestro arreglo que tenemos, ¿no? Que lo vaya revisando desde t, i y j. Entonces, cuando detecta que si uno de los espacios es diferente a un espacio en blanco, lo único que hace es que vamos a guardar en este tipo de dato pass la posición en x y y de donde está en coordenadas, y le vamos a decir que car almacene el carácter que le pusimos. Entonces, de esta manera vamos a poder crear nuestro personaje más sencillo. Después de crear esa función, voy a crear una siguiente función, la cual denominaré draw, y la cual va a tener lo siguiente. Muy bien, a la cual le voy a pasar a char, a la cual significa que le voy a pasar a plano. Y pues para no estarlo escribiendo nuevamente, lo único que voy a hacer es copiar aquí esta parte. Aquí lo pegamos y ya tenemos a lo que le vamos a pasar, que es a plano. Pero bueno, antes de seguir continuando con nuestra función draw, que es la que lo vamos a utilizar para dibujar, vamos a crear un pequeño constructor. Entonces, a la cual le vamos a pasar lo siguiente. Le vamos a pasar, o mejor dicho, vamos a crear 4 variables, que en este caso es x, y, c y m. Estas variables las vamos a utilizar para nuestro constructor. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nuestro constructor le vamos a pasar 4 variables, que en este caso la denominaré como x1, y1, c1 y m1. Y como tal, generamos nuestro constructor diciéndole que x va a ser igual al valor que le pasemos en x1, donde y va a ser igual al valor de y1, donde c va a ser igual al valor de c1, y por último donde m va a ser igual al valor de m1. Entonces recuerden que pues, las variables que pongamos aquí las vamos a igualar a las variables que tengamos acá. Da igual si las ponemos como x, y, c, m, o sea que tengan el mismo nombre, no va a afectar, pero yo lo pongo así para que se diferencien un poco, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a crear también un pequeño arreglo. Entonces, algo que también vamos a crear va a ser un tipo de dato entero, el cual denominaré cv, aquí puede ser el nombre que ustedes gusten, y lo voy a poner como 13. Y esto lo voy a igualar. Y aquí simplemente van a poner los siguientes números, que va a ser 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y por último 36. Entonces, ya que tenemos estos datos almacenados, ustedes dirán, ¿para qué son estos datos? Pues muy sencillo, les voy a explicar para qué son estos datos o estos números que acabamos de guardar. Muy bien, ya bueno, teniendo esta parte y aquí mostrando esto que acabamos de crear, les voy a explicar para qué sirven esos números. Si se dan cuenta, lo que aquí esto son el desplazamiento en Y que va a tener nuestra rana. Entonces, si se encuentra en la posición o en el carril número 0, significa que se va a estar posicionando nuestra rana en la coordenada 0, por lo tanto se va a dibujar aquí. Si lo pasamos a la siguiente, se va a dibujar en la coordenada 3, por lo cual va a pasar así. O sea, se podría decir que estas son las coordenadas de cada uno de los espacios donde se puede llegar a posicionar nuestra rana, pero solo en la coordenada Y. En la coordenada X no necesitamos eso, así que para esta parte necesito
para posicionarlo en nuestro tablero necesito estos números. Ya, bueno, habiendo explicado esa parte, pues vamos a crear el dibujo de nuestra rana. Entonces en este caso voy a crear un for, el cual i va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a 6 y donde i tiene un aumento. ¿Por qué debe ser menor a 6? Porque si se dan cuenta, simplemente hay 6 caracteres. En caso de que nosotros pongamos más o menos caracteres, menos espacios de los caracteres, obviamente no se va a dibujar nuestra rana completa. Y si ponemos más caracteres, como ya no tenemos almacenado datos, pues no nos va a dibujar bien. O sea, como se va a cortar nuestro mapa. Entonces, por eso debemos de poner la cantidad exacta de caracteres que va a tener nuestro dibujo. Aquí vamos a llamar a la función dibujar, y a la cual le vamos a pasar lo siguiente. Le vamos a pasar a plano, le vamos a pasar a X más la, la posición en C, pos en Y, punto X. Y ustedes dirán, ¿por qué hizo eso? Pues muy sencillo, miren. Esta X que tenemos aquí es la X que estamos pasando en nuestro constructor. O sea, que significa que nosotros le vamos a pasar la coordenada en X y Y por medio del constructor que acabamos de crear. Luego le vamos a pasar a C. ¿Qué significa C? Que también lo estamos pasando por medio de nuestro constructor, que es este que está aquí. Esto lo vamos a utilizar. Al principio no se va a notar mucho, pero mientras vayamos avanzando en el juego, nos va a ayudar demasiado. Significa que, ¿se acuerdan? Aquí les dije que vamos a crear 12 obstáculos. Cuando yo a C le pongo el valor de 0, significa que me va a imprimir la rana. Si le pongo el valor de 1, a lo mejor ya me va a imprimir un auto o ya cualquier obstáculo que esté en la posición número 1 de nuestro arreglo. Entonces, con la función pass, acuérdense que le estamos pasando las coordenadas y el carácter. Entonces estamos haciendo eso. Estamos pasándole que x más la suma de la coordenada en x que ya le pasamos con la función pass. Luego aquí, en vez de poner y, vamos a poner cb en la posición y más a pass en la posición c punto os en la posición y punto y. Y por último le vamos a pasar a pass en la posición C, punto, carácter en la posición Y. Entonces de esta manera estamos dibujando nuestra rana. Estamos diciendo que nos lo posicione en la posición X más las coordenadas dependiendo de nuestro carácter, más Y en la coordenada más Y dependiendo igualmente de las coordenadas. Por último le estamos pasando el carácter, que es esta parte. ¿Por qué hago esto? Porque es muy sencillo, porque si yo imprimo esta parte en blanco también me la va a imprimir, entonces si choca con otro carácter, aunque la rana no esté encima de nuestro obstáculo, lo va a tapar porque aquí tenemos estos espacios en blanco. Entonces, teniendo esta manera, ya hemos dibujado nuestra rana. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es mostrarla en pantalla para que vean cómo se ve. Entonces, acuérdense que como hemos creado un constructor, entonces cuando nosotros creamos o llamamos al objeto clase, debemos de pasarle lo mismo. Entonces en este caso voy a decirle que quiero que me lo posicione en X en 28. En la coordenada Y quiero que me la ponga en 0. Quiero que C valga 0. ¿Por qué? Porque es la posición que ocupa nuestra rana. Y aquí lo dejaremos en 0 porque es un valor que aún no ocupamos. Pero muy pronto lo veremos. Entonces aquí a J1 punto draw y le vamos a pasar a pues a plano, que es donde va a dibujar a nuestra rana. Algo que también debemos de pasar es a j1 punto pasar para que nos pase todas las coordenadas de nuestra rana. Entonces ya teniendo esto vamos a compilar nuestro programa. Aquí tengo un pequeño problema que me falta un punto y coma. Y de esta manera se acaban de dar cuenta, hemos dibujado el pequeño dibujo de nuestra rana. Entonces con la función pasar y con la función draw, que es con la que dibujamos, hemos dibujado a nuestro personaje. Entonces, de esta manera sí vamos a dibujar los demás obstáculos o las demás cosas. Entonces, al principio va a ser un poco confuso el programa, pero poco a poco se va a entender mucho mejor cómo funciona. Así que si tienes alguna duda o algún comentario, me lo puedes dejar en la parte de abajo de los comentarios y yo pues, trataré de solucionarte.